Rafael Barajas, el Fisgón, uno de los mejores caricaturistas de México, y la cabeza, el dirigente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, que también está al pendiente de esta guerra sucia y contrarresta como puede con su lápiz, con su pluma, con sus caricaturas. Aquí estamos al pie del cañón, mi querido Fisgón, y no sé, ya medio has escuchado un poco mis opiniones. Tú dirás si piensas diferente, porque no sé. Me apena decir esto, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Y mira, en el caso de Lucy Mesa, pues hay un tema que es muy delicado. Tú tocaste lo de Graco, tocaste también lo de Uriel Carmona. Lo más grave es lo de Uriel Carmona. Lo de Uriel Carmona es gravísimo porque esa es la perpetuación de la impunidad en el estado de Morelos. Nos ya vimos que de repente cambiar a un fiscal corrupto sí puede cambiar las coordenadas de seguridad de una entidad. Y si algo ha mantenido al estado de Morelos en un estado de inseguridad, es precisamente este fiscal. Y te quiero recordar también, que hay un ejemplo muy preciso de lo que implica el romper la disciplina interna del movimiento, y es el caso de Coahuila el año pasado. El año pasado tuvimos el caso tuvimos dos casos, hubo dos elecciones importantes, la del Estado de México y la de Coahuila, y en las dos elecciones se siguieron rutas muy distintas. En el Estado de México, como en todos los procesos electorales de selección previa, etcétera, hubo conflicto, hubo pleito entre varios precandidatos, pero al final de cuentas, todos se disciplinaron, todos jalaron parejo y el Movimiento de Regeneración Nacional ganó la entidad, con una presión brutal, porque sabíamos que la candidata del PRI, Alejandra del Moral, se había llevado 5,000 millones de pesos de programas sociales y pues todo hacía presumir que se los había llevado para su campaña y para compra de votos. Pero aún así, en el Estado de México, gracias a la unidad interna, se logró derrotar al PRI, y ojo, no nada más se logró derrotar al PRI, se logró derrotar al grupo Atlacomulco, cosa que es muy complicada, que era muy complicada. En Coahuila, el pleito siguió, o la diferencia interna siguió otro curso, y vimos cómo después de que sale nombrado ¿cómo se llamaba? Guadarrama, bueno, el candidato. Guadiana, sí, se inconforma este otro cuate y se va por la libre y divide el voto Ricardo Mejía Verdeja. El resultado es que en Coahuila el PRI sigue gobernando y en el Edomex ya no gobierna. La diferencia entre que se quede el PRI o no es enorme, porque si el PRI se desgaja, si el PRI pierde el gobierno, pierde una parte importantísima de su poder, de su peso y de su autoridad, y pierde mucho margen de maniobra, y eso justamente le abre las posibilidades a otros movimientos, a otras lógicas de irse incorporando a la vida política de la región. Entonces, aunque no les guste, a mí no me gustaba del todo Guadiana, te lo tengo que decir con toda tranquilidad. A mí Guadiana no me caía bien, era protaurino. Un día le preguntaron que cuáles eran sus modelos a seguir y dijo que Margaret Thatcher y Ronald Reagan, y hacía unas cosas, pero era el candidato de un movimiento que sí buscaba el cambio, es decir, con todas esas contradicciones, sí era el candidato del proyecto. Y hubiera sido preferible 1000 veces que se hubieran unificado para sacar adelante esa candidatura que lo que pasó. Entonces, yo sí creo que lo que tú estás advirtiendo es perfectamente pertinente. Quien le apueste ahorita a la división, quien llame al voto diferenciado, está efectivamente traicionando al movimiento. Y si no lo quieren ver, es porque o tienen compromisos, o bien tienen una visión una visión de sí mismos que rebasa con mucho la importancia del movimiento. Entonces, yo sí creo que hay que hacer un llamado al voto unificado. Para la gente que cree en la Cuarta Transformación, los que no, pues por supuesto que voten por quien se les dé la gana. Pero si tú no puedes estar con la Cuarta Transformación y llamar a votar por otro candidato. Eso sí no puede ser.
¿no? Y lo mismo ocurriría dentro de las filas del PRIAN. Ellos esa lógica la tienen muy asumida. Aunque están peleados a muerte, ellos hacen pactos así como muy fuertes y no se salen del guión. Entonces, sí es una cuestión de efectividad política que es muy importante. Y mira, yo sí quiero aquí hacer... tú hablaste también de cómo están las cosas en la Ciudad de México y yo sí te quiero comentar acerca del debate. El debate fue un debate muy ríspido y fue un debate muy ríspido porque nos encontramos con que Santiago Taboada pues dijo un montón de mentiras. Pero además es chistoso porque dijo mentiras tan gordas como que Morena no ha podido reparar las fugas de agua de la ciudad en 27 años. Yo te recuerdo que Morena se fundó en 2011. Él dice que Morena está aquí desde 1997. Morena se funda en 2011. Morena llega al gobierno de la Ciudad de México en 2018. ¿De qué está hablando este señor? Porque no puedes decir que es lo mismo el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas que el de Rosario Robles, que el de López Obrador, que el gobierno de Marcelo Ebrard, que el gobierno de Miguel Ángel Mancera, que el gobierno de Claudia Sheinbaum. Son cosas muy distintas. Estás hablando de procesos totalmente diferenciados. Y es increíble porque se puso a decir mentiras. Pareciera que está siguiendo la indicación de Alarraqui. Mientras más mentiras des contra Morena, te va a ir mejor, te va a ir. Entonces, por ejemplo, dijo que la Conagua, que en la Ciudad de México el agua no es tratada. Esto es falso. La Conagua tiene varias plantas de potabilizadoras, tiene 49 plantas potabilizadoras. ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir eso además un señor que aspira a gobernar la ciudad? Se puso a decir, por ejemplo, que en la alcaldía de Iztapalapa, si no hay voto, no hay pipa, y si no hay pipa, no hay voto. Espérate, el tema de las pipas, es decir, el condicionamiento al voto, solo se puede dar en periodo electoral. ¿De qué está hablando? ¿Quiere decirme este señor que desde hace años les están condicionando el voto por un intercambio de pipas en Iztapalapa cuando las elecciones son hasta ahorita? Eso es verdaderamente un sinsentido. Está diciendo, por ejemplo, que Clara Brugada compró un inmueble en 300 pesos. Ella ya aclaró varias veces que eso fue un trámite de regularización ante la Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra, etcétera. Dijo también este cuate una cosa que tiene muy indignada a la comunidad LGBT en la Ciudad de México. Dice que en la Clínica Condesa no se reparten antirretrovirales. Esto es falso. Basta con consultar los datos de la para ver que esto es totalmente falso. Dice, por ejemplo, que la alcaldía de Iztapalapa es la alcaldía más insegura de la Ciudad de México y dice también que la suya es la más segura. Es falso. Es falso que su alcaldía, que la Benito Juárez, haya sido la más segura. Creo que la más segura es Coajimalpa. Además, Iztapalapa está en el lugar 11 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Dice que Clara Brugada no hizo nada para contrarrestar la violencia en su entidad, en Iztapalapa. Eso es totalmente falso. Si tú revisas, por ejemplo, los datos que tiene, los datos que son públicos, te vas a dar cuenta que en Iztapalapa hubo una reducción de más del 55% en los delitos de alto impacto y de cerca del 60% en homicidios dolosos. Y además tienes el caso de los senderos seguros. Es decir, vamos, está diciendo mentiras que son muy groseras. Y voy a esto. Fíjate, sí están siguiendo la lógica que les planteó Alarraqui, ¿no? De mientras más mentiras des, mejor te va. Y yo sí quiero plantear una cosa. Es cierto que estamos en un periodo de postverdad, que parece que la verdad ya no importa. Es cierto que vivimos en un tiempo en el que los medios masivos de comunicación te pueden implantar narrativas con mucha facilidad, pero yo quisiera plantear esto, y te lo planteo como una propuesta muy seria. Yo creo que tendríamos que hacer un instituto de la normatividad de las mentiras.
un instituto que busque normar las mentiras. Y por sus siglas, ese instituto se llamaría el Normamen, porque de veras están diciendo una pendejada. Es increíble lo que dicen. Dice de veras este señor, ¿no? Que en Iztapalapa se distribuyeron, que en Iztapalapa no se repartió el agua. Miente. Se repartieron más de 2 millones de pipas de agua de forma gratuita en todas las viviendas que necesitan. Se dio en tiempos no electorales. Digo, es una cosa brutal. Normamen, ¿no? Dice que no bajó la inseguridad en Iztapalapa. Ahora sí que el compañero Normame. Es decir, yo sí que Normamen, pues, ¿no? Entonces yo sí creo que habría que plantear esto ya como una iniciativa seria. Te lo propongo aquí en tu espacio, y que hagamos el y que busquemos efectivamente normar es decir, construir este instituto que busca la normatividad de las mentiras, ¿no? Revisar la normatividad contra las mentiras. ¿Te parece? Pues me parece.